amigos, ¿cómo están? Pues les cuento que vamos a empezar la transmisión por aquí porque tuvimos problemas. Le estoy mandando la invitación a Susy Díaz, que nos tiene una historia realmente inspiradora, impactante, y hoy quiero que se tomen el tiempo, si lo tienen, de escucharla. Y si no, pues obviamente saben que estos en vivos quedan grabados para que los puedan escuchar también con mucho tiempo. Lo voy a subir después en mi plataforma de Spotify, en YouTube, en LibrePress Podcast, porque como ustedes muy bien lo saben, encontré un propósito muy hermoso gracias a Dios, a un proceso de sanación que he hecho en mis últimos años, podría decir en mis últimos 5 o 6 años. Y no solo me encontré a mí misma, encontré mi propio valor que lo había perdido por mucho tiempo. Por mucho tiempo me pregunté cuáles eran mis talentos, para qué era buena. Si la gente me preguntaba, Claudia, ¿cuál es el talento más grande que tienes? Yo pensé que era ser reportera de noticias y ser periodista. Pero gracias a mis últimos 5 años, después de que dejé mi carrera en la televisión, cuando me quedé sin esa cámara gigante y sin estar con la adrenalina de estar en vivo todo el tiempo, de estar buscando noticias, de estar corriendo y contando los dramas ajenos, me di cuenta que cuando empecé a volver a mí, empecé a entender yo a qué había venido a este mundo y yo vine a conectar. A mí me encanta hablar con la gente, aquí, en todas las esquinas. Las personas que me conocen saben que vivo hablando con todo el mundo, con los mendigos, con los millonarios, con las mamás, con la gente de la iglesia. No sé, para mí todo el mundo tiene una historia hermosísima y soy muy curiosa y siempre me voy al detrás de cámaras de las personas para entender sus vidas. Entonces, en mis últimos años, en este proceso de sanación, de volver a mí, de entender cuáles son mis talentos, encontré este propósito divino de ayudarle a las mujeres a recuperar sus voces internas, de empezar a hacer lo mismo que yo hice en estos últimos años y es de volver a escucharse, de saber qué tiene esa voz para decirte, de escucharla. Y siempre cuando nos empezamos a escuchar, encontramos cosas sorprendentes, maravillosas, encontramos todo un propósito de vida, porque a eso vinimos. Dios nos dio la luz de nuestros talentos para usarla, para usarla en esos momentos de oscuridad, para darnos luz a nosotros mismos, para poner luz en esa sombra y después para darle luz a otras personas. Y Susy Díaz es un testimonio de esos. Resulta que por mucho tiempo su voz le había estado diciendo una cosa muy importante que tenía que hacer, pero ella ponía sus que si algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer, pero no lo hacía. Y en uno de mis talleres escuchó esa voz interna, escuchó esa voz de Dios, escuchó esa voz que hace tiempo estaba dispuesta a guiarla y por fin le hizo caso a esa voz hermosísima. Así que estamos esperando a que ella entre. Susy, ¿estás por aquí? No sé si le invité mal porque Susy, yo creo que este es el primer en vivo que hago en Instagram. Claro que ¡Eso! estoy por acá. Finalmente, finalmente. Qué linda, Susi, qué lindo que estés por aquí. Me llena el corazón contar tu historia porque es hermosísima y sé que muchas personas que se tomen el tiempo de escucharla pues van a resonar con esa voz hermosa que tienes y con esa profundidad de mensaje tan importante que tienes para dar al mundo. Claro, claro que sí. Primero que todo, gracias por esta invitación a este en vivo. Como tú lo decías, siempre necesitamos una inspiración y para mí tú has sido una inspiración desde siempre, además que nos conocemos hace muchos años, venimos desde la misma ciudad, las mismas raíces, entonces es un honor para mí que puedas darme la voz a través de tu podcast, de este proyecto que tú haces es darle voz a las mujeres. Y como lo dices, sí, uno de los primeros pasos que di fue ir a tu taller y empezar como a darle un poco la creación, la idea, el molde a este proyecto que desde el fondo de mi corazón nació, Clau. Sí, tiene que venir desde el fondo de tu corazón y la parte más interesante y por la que quiero que empecemos es que nos conectemos con tu voz.
con esa voz que hace mucho te estaba hablando. ¿Cómo fue ese antes y ese después de tu voz? Ese antes y ese después y ese ahora de Susy Díaz. ¿Qué te decía tu voz cuando tú no la querías escuchar? Bueno, me decía que tenía que accionar. Bueno, yo tengo un hermoso niño, mi bebé que se llama David. Él tiene el diagnóstico de autismo, tiene 11 añitos. Y desde ahí, bueno, yo he sido, para los que no saben, comunicadora, bueno, locutora, comunico, y pues para mí siempre el estar detrás de un micrófono en la radio siempre me ha gustado. Y bueno, llegué a este país hace más o menos unos 15 años y entonces yo sentí la necesidad, después de que me dieron el diagnóstico de mi hijo que nació acá, en los Estados Unidos, yo dije, bueno, ¿qué va a pasar de ahora en adelante en mi vida? Porque Dios me daba como la guía, me mostraba, mira, tú tienes que hablar sobre el tema, pero yo no quería escuchar, porque yo decía, no, ¿será que sí? Tengo como tenía miedo. Yo creo que a todas las mujeres nos pasa eso, que a veces el miedo no nos deja tomar decisiones. No nos deja emprender, y esto lo digo en todo el sentido de la palabra, porque no es solamente en proyectos, puede ser porque tú quieres emprender un negocio, hacer un libro o simplemente hasta para hacer algo en general, empezar, digamos, a generar un cambio, siempre tenemos miedo. Hay gente que hasta dice, no, yo tengo miedo de ir a buscar trabajo, de hablarle a mis jefes, que día estaba viendo algo que tú hablas de eso. Existen tantos miedos que las mujeres cargamos y el mío era ese. Yo decía, pero ¿quién me va a escuchar a mí si yo llegué nueva a este país? Y no me conocen, tal vez en donde yo era pues sí tenía un nombre, pero acá no. Entonces ese antes era muy lleno de miedo, pero ¿Y qué ahora escuchabas ha esa voz cambiado. que constantemente te decía, tienes que compartirlo? Además, lo paradójico, y con esta paradoja nos encontramos seguramente todos los seres humanos, que somos unas cajas de sorpresas, viene de que Susi es una periodista, es locutora, trabajó Ujú. toda su vida en Colombia, en la radio, aquí en Nueva York también ha hecho una y mil cosas con su voz, pero una cosa es lo que le mostramos al mundo, una cosa es nuestro trabajo y otra cosa es nuestra vida personal. Por eso cuando yo empiezo a hacer estas mentorías y estos talleres, esta fuerza viene de adentro, porque a mí nadie me hubiese creído tampoco, pero ¿cómo así que tú tuviste miedo a hablar, Claudia? Tú que eres súper carismática, que te expresas súper bien, que trabajo desde los 9 años en una cabina de radio como tú. Pero es que es eso, los seres humanos no solo tenemos una faceta de nuestra vida, tenemos mil facetas y la gente cree que por eso tenemos que seguir ese caminito y que si tú eres bueno en esto, pues eso también es bueno para todo. No, y es lindo encontrar esa vulnerabilidad dentro de nosotros y entender que una cosa es lo que haces allá afuera por tu negocio, lo que haces allá afuera para tu trabajo, lo que haces allá afuera por otros, y otra cosa es lo que haces en tu casa, es lo que piensas en tu cama, es lo que te dices frente al espejo, son los miedos que enfrentas como ser humano. Y de ahí viene esta iniciativa mía de ayudarles a las mujeres primero a reconectar con su voz interior, precisamente por tu misma historia también. Locutora, periodista, tu voz es hermosísima, es de las voces más Gracias. lindas que he escuchado, pero Gracias. esa voz además ha estado silenciada por mucho tiempo. Claro, ¿Qué claro que pasa sí. Susi cuando llega como una inmigrante a Nueva York y por qué se llena de ese miedo que le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién te va a creer lo que estás diciendo? Sí, soy una periodista con un montón de experiencia en Colombia, pero ¿por qué te viene esa inseguridad que también a muchos nos ha venido cuando nos venimos como inmigrantes, cuando tenemos que cambiar nuestras vidas, cuando tenemos que olvidarnos de nuestro valor propio porque tenemos que hacer cosas que no esperábamos hacer y nos Claro. creemos esa historia y se nos olvida quiénes somos? Y total, tú has dicho una palabra increíble y es que a veces nuestra identidad se nos pierde. A mí me pasó. Y otra cosa es que cuando tú llegas acá, pues tú ya ves que no estás en tu zona de confort, en lo que es tuyo, de que tú tienes que llegar a conocer nuevas personas y pues no es lo mismo, y no quiero que se ofendan por eso, y no es lo mismo decir, ah, lo que pasa es que yo era contadora, yo era arquitecta, a decir,
yo era locutora o en tu caso presentadora. Entonces la gente va a decir, bueno, y si usted era eso, ¿usted qué hace aquí? O sea, es que la gente cree que porque tú trabajas en los medios, como que tú no sientes, como que tú no eres una persona como cualquier otra, que todos los días tiene miedos, que todos los días tiene inseguridades, que puedo sentirme triste, que puedo sentirme o deprimida. Es que yo siento Que puedes que tener miedo a hablar. claro, y que, exacto, y que nos tienen estigmatizados a las personas que trabajan de pronto en el medio, de que, ay, esta no me habla, o sabes qué me pasaba a mí mucho. Y no solamente aquí, también en Colombia, es que, ay, yo me daba miedo hablarle a usted porque es que yo pensé que es que usted era así como toda creída, y yo, no sé, no sé, nunca me he creído el cuento. De hecho, detrás bambalinas, antes de hacer este envío, estábamos hablando sobre eso, de que uno, pues no sé, yo les decía a mi mamá un día, lo que pasa es que uno hace un trabajo como cualquier otro, obviamente está más expuesto que otra persona, pero siento el mismo miedo a sacar mi voz como cualquier mujer, como cualquier persona que hace otra profesión. Y cuando tú, volviendo a la pregunta, cuando volví acá, pues realmente yo me encerré en mí misma. Yo como que no creía en mí, entonces empecé a hacer otros trabajos, a cuidar personas mayores, a hacer, los primeros que tuve fue de limpieza, después me mandaron por allá a recoger como unas basuras en unos edificios con una señora. Hice tantas cosas que nunca creí que las iba a hacer llegando a este país que me empecé a olvidar de mí, claro, total, o sea, ya no, mi enfoque, yo decía, sí, algún día voy a volver a la radio o algún día voy a empezar a hacer mis voces, pero como que no tomaba acción, como que me sentía realmente silenciada y perdida. Además, que encontrar una oportunidad a nivel profesional se demora mucho para muchas personas aquí en los Estados Unidos. Si no es por los papeles, es porque son tan pocas las oportunidades en los medios de comunicación que se vuelve casi imposible acceder a esas oportunidades. Yo creo que, ¿cómo fueron esos inicios de Susi, de la Susi que llegó llena de sueños desde Armenia a vivir esa vida americana que te habías imaginado, pero ¿con qué te encuentras? ¿Hubo rechazo en las emisoras de radio? ¿Qué pasó cuando trataste de mandar tu hoja de vida, decir, mira esta voz tan hermosa, trabajo en la radio desde que tengo 9 años? ¿Qué le pasó a Susy Díaz en ese momento? Bueno, la gente piensa, pero es que usted, ¿por qué nunca ha ido? No, es que yo en mi momento sí fui. Y lo que pasa es que, pues, no es tan fácil como que tocas la puerta y porque tienes la voz hermosa te van a dejar entrar. No, eso Ujú. tampoco es así por arte de magia. Eh, Obviamente no tiene que tocar. Mira, yo envié correos electrónicos como no hay, no te imaginas. Puse mi hoja de vida, en algunos me llamaron, en otros me decían, no, pero es que, ¿y cuánto tiempo tienes tú acá? Me pasó de hecho uno donde me decían, no, es que no es como mi prototipo, y a los días vi que era una supermodelo, pues yo igual en eso no me Pero acomplejo. tú sentiste que te juzgaron por tu físico y que Sí, no total. miraban el poder que tiene tu voz, sino te juzgaban a nivel Sí, o superficial. sea, la persona que me reclutó me dijo, ay, sí, mándame una foto, pues le mandé la foto, y era una cadena grande, entonces yo como que, bueno, entonces, ¿qué pasó? No, es que también tengo otras chicas, y pues, no sé, es que si te cortaras el pelo, es que te veo como muy india, literal, y yo, bueno, pues este es este es lo que tengo, la carátula que Dios me dio, y pues, no, yo pienso que he tratado de hacer lo mejor posible. Hay gente que dice, ay, pero es que te van a juzgar por la voz, no por tu apariencia. Pero yo sí he sentido que los medios sí te juzgan por tu apariencia. Siempre están mirando un estereotipo que si no estás flaca, no estás ahí en los medios. Que si no estás con tus cositas que Dios te dio bien así, o sea, pues para mí tiene que ser la fitness, es como adentro y afuera, porque si no, tú no agradas. Entonces, lastimosamente es así. Dicen que no, que las cosas han cambiado, pero a mí me pasó. Pero fue que no, mi clown no hubiera tocado las puertas. Entonces, cuando tú ya sientes, obvio, unas se cerraron, otras se abrieron, pero cuando tú ya sientes como ese rechazo, tú como que no vas creyendo en ti, te vas metiendo esa película que te dicen que como que no eres apto para estar ahí. De hecho, una A vez yo eso estaba, quiero sí, llegar. sí, uno se mete ¿Cómo la ese muy eso. rechazo sientes que cuando empiezas a vivir esos rechazos, además en este país que no es el nuestro, lidiando con todos los cambios, con el cambio de estatus, con dejar a nuestra familia atrás, con dejar
todas las expectativas de vida que ya habíamos tenido en nuestros países y después llegar aquí, empezar de cero en medio de hacer trabajos que nunca nos imaginamos, pero que hoy estoy segura que todos miramos hacia atrás a sus trabajos y los vemos con tanta gratitud, porque nos permitieron seguir adelante y porque aquí nos hemos dado cuenta, aparte de todo ese estereotipo que tenemos los latinos, especialmente nosotros, de que si trabajamos haciendo limpieza es denigrante, que si trabajamos en un restaurante es denigrante, que qué van a decir de mí, que si trabajamos ayudando a cuidar a ancianos es denigrante. Entonces venimos con este concepto que hemos heredado y nos creemos también esa historia, ¿no? Y venimos acá a hacer un trabajo que igual nos permite sostenernos, sostener a nuestras familias, vivir, tener una vida digna. Y en vez de verlos con gratitud, todos pasamos por este proceso de, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago manejando un bus si yo soy abogado? Por ejemplo, me imagino que tú dices, pues yo qué hago limpiando esta casa si yo estaba en una emisora de radio haciendo feliz a las personas. Pero yo creo que tú cuando miras atrás dices, pero cuántos viejitos les ayudé, a cuántas familias, Total. mi presencia les cambié la vida. Con tu voz de alguna forma, cuántas personas no has llegado a calmar a otras madres antes de que empezaras este proceso tan divino. También es lindo entender que esa voz no necesariamente tiene que estar en una cabina de radio para sanar a otros, para hacer felices a otras personas. Entonces yo creo que eso es lo más bonito que los seres humanos tenemos que entender y esta misión que nos dan como inmigrantes, que nos sacan de todo y nos desacomodan de todo, cuando tú la ves hacia atrás, es una lección hermosísima porque aprendemos a ver la vida con tanta gratitud y sacamos una lección de todo eso. Entonces quiero que volvamos a este tema del rechazo. Tú te empiezas a creer además esta historia, ¿no? Soy una india, me ven Ujú, fea, literal. no me aceptan. Y Mm. Susi se empieza a volver chiquita, chiquita, chiquita. Como que ¿Por uno se cuántos encoge, años? literal. Y ya sé que tienes una voz hermosa y un talento impresionante para conectar con las personas a través de tu voz. ¿Por cuántos años estuviste sumida en ese miedo y en esa historia que otros te contaron? Por muchos años perdí, yo siento que sí perdí pues mucho tiempo como en el accionar. Algo dentro de mí era como todos los días una constante batalla porque una parte de mi corazón decía, "Ay, no, dale, haz otras cosas, toca puertas por donde sea", y otra me decía, no, pero es que tu hijo, tu familia, ¿qué va a pensar la gente? ¿Cómo me va a juzgar mi mamá? ¿Cómo me va a juzgar mi familia, mi suegra, mi esposo? O sea, yo tenía aquí como algo que me habla, pero también otra vocecita por aquí que me decía cosas. Entonces, una vez yo recuerdo, yo le dije a Dios, pues me arrodillé y yo dije, Señor, ¿será que yo algún día volveré a ser la misma Susi de siempre? Porque yo me sentía que sí hubo un cambio en mí, pero yo lo que no entendía era que no necesitaba realmente estar en una cabina de radio para ser feliz, ni, o Ujú, sea, que la felicidad realmente está dentro de nosotros, no hay que buscarla en algo ni en alguien. ujú, Nosotros podemos ser felices por nosotros mismos, que es lo que de pronto nosotros como seres humanos no hemos aprendido, y es que si mi esposo no va conmigo a una parte, entonces no soy feliz. O sea, como que me ujú. dejo amargar por esa situación en Exacto. vez de decir, bueno, no quiere ir, ve tú, ve sola, admira el cielo, admira lo que te vas a comer. Hay gente, pero es que a mí no me gusta, siempre sacamos excusas, no me gusta hacer esto porque me siento aburrida. No, yo he aprendido a lidiar también aquí, mi querida Claudia, con la soledad. A veces si me quiero comer un ice cream, un helado, y me lo como sola y Ajá. empiezo, o sea, es como ver esas cosas tan sencillas de la vida y empezar a admirarlas, que también por el día a La día de estar en grandeza de estos, la la simpleza. grandeza de la simpleza, no lo pudiste describir mejor, que uno llega aquí y como que va perdiendo por el día a día de estar corriendo de un trabajo al otro, llegar a la casa, poner la comida, los niños, todo eso. Y si uno se va perdiendo, y de verdad que cualquier cosita te hace, o sea, si estás en la vulnerabilidad, cualquier persona que venga y te diga algo te puede
bajar esa moral y no accionar. Pero a veces yo me renegué, porque no lo voy a negar, cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo de autismo, yo Bueno, renegué. eso quiero que hagamos aquí esta parte es súper importante porque venimos de este tema. Susi está, Ujú. se cree la historia que le cuentan los demás, se cree la historia del rechazo que enfrentó su voz. Decide Susi Díaz silenciarse y decir, ya está, me olvido de mi voz, aquí no voy a ser locutora, se acabaron las oportunidades a nivel profesional, me dedicaré a sobrevivir, a limpiar casas, a cuidar ancianos, a ver qué hago con mi vida, porque es lo que hay. Ahora cuéntame ese momento en el que llega otra voz que se silencia en tu vida, en tu casa, y cómo empiezas a asimilar. Cuéntame ese día en el que tu vida cambia para siempre. Sí, toda mamá, cuando nacen nuestros hijos, pues es que tú nunca estás pensando, van a ser así, van a ser de tal manera, a no ser que te digan un diagnóstico en medio del embarazo, pero pues gracias a Dios todo mi embarazo iba bien, mi hijo nació, empezó normalmente su desarrollo, pero como a los 15 meses algo pasó que yo empecé a notar que él se le apagó como si le hubieran apagado el botón en el cerebro y empezó a olvidar las palabras que él decía. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Era como si se hubiera acostado y hubiese amanecido al otro día otra persona, otro niño. Yo empecé a ver como que David ya no hablaba tanto y me empecé a preocupar. Le dije a mi esposo, entonces me dice, ¿qué hacemos? Bueno, voy a ir al pediatra. Le conté, me dice, ¿y tú crees, y qué más cosas hace que tú ves que ya no hacía? Y yo pues como algunos estereotipos como con las manitos, él hacía así las manos, lo cerraba y hacía como cuando te pasan un electroshock y yo no, aquí algo no anda bien. Me mandaron al pediatra, el pediatra me derivó a algo aquí en los Estados Unidos que se llama el Early Intervention, algo así, intervención temprana. Entonces ellas van a tu casa y empiezan a evaluar a tu hijo. Son una serie de especialistas que están ellas capacitadas para ver todo el tipo de diagnóstico con los niños cuando están en la temprana edad. Y yo me acuerdo, porque mi hijo ya va a cumplir 12 años, hace 12 años atrás casi no habían hispanas, entonces solamente una de ellas sí me dijo, parece que hay un problema en el desarrollo, pero ella no me confirmaba esa palabra, la cual ahora ya abrazo con amor. Antes era un lloro y lamento y como que no me gustaba ni mencionarla. Y me dice, pero hay una chica que es especialista en diagnósticos y ya te puede decir si es TDAH o qué es. Entonces vino la americana y yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar cuando lo vio y todo, y ella ya se fue a ir, ella me miró con esos ojos y me dijo, I'm so sorry. Y yo era, pero ¿qué pasó? Es autismo. Y yo, pero ¿por qué lo siente? ¿Por qué le da como pena? Y me Perdón. dice, no, lo que pasa es que sorry, como que ella lo que me dijo, me lo tradujo y me dijo que era pues como complicado, que es un diagnóstico donde no hablan, donde prácticamente él iba a utilizar un iPad para poder comunicarse. Entonces yo me quedé fría, porque eso fue en el lobby, ella empezó como a traducirme y en el lobby de mi edificio ya me dijo, mira, en el traductor, yo miré, no, yo me puse a llorar, la gente me mira, a esta mujer, ¿qué le pasa? Y yo, no, ¿cómo que mi niño no va a volver a hablar? ¿Qué es esto? O sea, eso fue como de repente. Yo esperé que llegara mi esposo, pero mi esposo pues le comenté y me dijo, no, yo no creo. Pero para mí fue un golpe total escuchar la palabra autismo. La primera vez que la escuché, mis oídos y mi con mente no la procesaban. Yo veía como que Entonces, sí, no, esa fue otra forma en que te silenciaste también, no solo con total, tu yo voz, sentí sino que como eso te que puso en mute sí, total. no, y de hecho hasta yo cambié porque me enfoqué tanto en ayudar a mi hijo que ya no me ayudaba a mí misma. Yo recuerdo que yo ni me maquillaba, yo mantenía prácticamente como que me levanté y así me iba, me ponía unos jeans, una camisa, como que no vivía, no por decir descuidada, pero porque obviamente sí, normalmente pues hacía lo que siempre hacemos las personas, bañarse, normal, eso, pero no me arreglaba ni siquiera el pelo, entonces, porque me iba para una cita, porque quería encontrar respuestas a tantas preguntas de por qué yo. Eso empecé también a decirle a Dios el por qué, el por qué, el por qué. Y yo siento que a cualquier mamá que me está viendo, que está pasando por esto, es normal que tú digas, ¿por qué a mí? Porque, claro, porque es que es como un duelo. Los duelos nos pueden suceder de cualquier manera, no solamente en el diagnóstico
de las mamás azules, de las mamás que tenemos nuestros hijitos con autismo o con otra discapacidad, puede ser cuando pierdes a una persona, a un ser querido, a tu padre, a tu madre, un Una divorcio. enfermedad, una Pueden crisis ser tantas económica. cosas, exacto, porque es la pérdida de esa cosa que tú anhelabas tanto y que de repente ya no la tienes. Entonces, yo creo que también las mamás, es una forma que me silenció, pero también que accionó algo en mí. O sea, Ujú. muchas veces vemos que cuando estamos perdidos o estamos ahí en la oscuridad, no vemos esa final del túnel, pero yo digo que siempre algo, de algo malo, siempre se saca algo bueno. Total. Siempre, para eso viene. Yo creo que nosotros nos separamos todo el tiempo de la naturaleza y la vemos como allá, alejada, pero somos parte de esa naturaleza y en la naturaleza todo se renueva y todo se renueva con muchos retos y a través de muchos retos. Solo miremos lo que les pasa a los árboles y especialmente aquí en Nueva York lo vemos ahí, el invierno, el verano, la primavera, cómo se quedan sin hojas, cómo pierden todo, después vuelven a recuperar sus hojitas y vuelve y se las tira el viento y los cambios. Y, y nos damos cuenta que en la naturaleza todo se regenera todo el tiempo a través de la pérdida, de soltar el control, de solo fluir, pero nosotros no estamos preparados para soltar, no estamos preparados para sufrir y creemos siempre que la felicidad está en el jardín del vecino. Y como vemos al vecino sonriendo y no nos cuenta la cruz que tiene, porque todos tenemos una cruz diferente, pues decimos, pero ¿cómo me pasa esto a mí si yo soy tan buena gente? No, pero es que todos vinimos a aprender precisamente de eso, de situaciones dolorosas, porque no hay otra forma de regenerarnos y de dar lo mejor de nosotros mismos. En tu caso, la vida te puso este reto tan grande de enfrentarte al silencio. Pero además, mientras tú me cuentas esta historia, yo empiezo a hacer esta conexión de qué significa el silencio en la vida de Susy Díaz, que en ese momento de su vida había dejado de creer en su propia voz, que estaba silenciándose como mujer. Después llega el silencio más fuerte que es el de su hijo. No podía comunicarse, no entendía cómo fue ese proceso de aprender a comunicarse con tu hijo cuando para nosotras como mamás es lo más importante, cuando sientes que no puedes entenderlo, cómo pasas también esta barrera. Pues es un proceso difícil porque obviamente ya, como te comentaba, es un duelo que haces y después del duelo y de la negación y de tantas cosas, ya empiezas como a aceptar, ¿cierto? Y a buscar la manera para comunicarte con tu Ujú. hijo, de buscarle la ayuda, de mirar cómo poder encajar dentro de la sociedad, porque sabemos que este es un tema que todos los días se desarrolla, todos los días estudian lo del autismo, pero pues dicen que son causas genéticas, a veces que son causas del ambiente, tantas cosas. Entonces, en ese tiempo, ahora ya creo que han avanzado un poco, pero antes yo me acuerdo que eran como los casos de diagnóstico de autismo muy pocos eran. Iban poco, ahora van digamos, en su vida, por decirlo así. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Porque yo quiero que mi hijo entre a ser escolarizado, eso también es otra pelea, es ser la voz, tú como mamá, yendo, mira, es que mi hijo pues tiene ese diagnóstico, pero no porque tenga ese diagnóstico, pues no va a aprender, o sea, es como Ujú. sacar todo el potencial, mi Clau, o sea, todas las mamás queremos que nuestros hijos sean aceptados y es todos los días una bandera que tú tienes porque no le dan la terapia del habla, entonces a digámoslo, a hacer todo como Proceso. esos pasos, todo ese proceso, gracias, y entonces a veces que no, que tienes que ir allí, entonces que vas allá, que te falta este documento, que falta aquello, que en la escuela no te lo aceptan, que por favor llévalo a la psicóloga, entonces todo eso, sí o sí, para todas las mamás o las familias es algo difícil, además porque si tú no tienes una red de apoyo y tú estás sola aquí, en ese momento, pues bueno, yo tenía a mi esposo y tenía a mi suegra, pero también viene la cosa que la gente, pues como Soledad. no, claro, como no entiende qué se trata el autismo, te incomprenden, entonces a veces sientes rechazo. Esa es la palabra A veces perfecta para yo no, yo creo que describir casi eso. todas las veces, ¿no?
O sea, las mamás de los niños con autismo no nos toca fácil, mi Clau. ¿Por qué? Porque yo sé, yo entiendo, son niños que tienen ciertos comportamientos, entonces obviamente tú no vas a querer ir a recibir a tu casa a un niño que está tirando las cosas, a un niño que te está haciendo pataletas, y es entendible, pero es ahí donde viene nuestro trabajo como mamá, concientizar las personas y crear una red de apoyo. ¿Y cuál es esa red de apoyo? Explicarle a tu familia, a tus amigos que te quieren, esa gente que está contigo en el día a día, mira, es que mi hijo tiene este diagnóstico, porque hay gente que no Mi sabe. hijo es diferente, todos somos Exacto. diferentes, él es Sí, todos así, tenemos. pero diferente, no esperes este comportamiento porque no va a ser así. Claro que sí, claro. No vamos a esperar, obviamente, que nuestros hijos sean iguales a un niño neurodiverso, pero hay que explicar porque también la gente no entiende y muchas veces las personas son ignorantes. Porque ignorante es que tú no sabes de ese tema. Entonces, si tú no Ujú. sabes de ese tema, tú no vas a tratar a ese niño no es compasión, se me escapa la palabra, con, ay, Pues se me no vas a escapó. tener el entendimiento, o sea, no puedes entender una situación Empatía, empatía, ya. y no puedes tener empatía para saber qué le está pasando al otro, a ese niño. Pero me parece muy interesante todo este proceso que has tenido, porque es la segunda vez que hablas de la palabra rechazo. Primero lo tienes que vivir tú en tu carrera, a nivel profesional, con tu físico, te guardas tu voz, después sientes rechazo con tu hijo. También es una forma que la vida, creo que Dios se dio para decir, Susi, es el momento de volver a hablar. Ahí me imagino que con pena todo te tocaron visitas incómodas en donde pues tú tenías que hablar porque de pronto alguien trató mal a tu hijo, de pronto no lo entendían, vuelve el rechazo a tu vida. ¿Cómo empezó a reaccionar Susi? ¿Cómo empieza a sacar su voz? Porque yo creo que las mamás somos unas leonas para defender a nuestros hijos. Con miedo, sin miedo a hablar, uno grita. Uno como que saca sus garras. Sí, no, es normal que cualquier mamá defienda a su hijo. A mí me daba, ahora me río, pero yo en su momento me acuerdo que mi hijo quería socializar y una vez estábamos en un parque y estaban los niños jugando pelota, estaban jugando fútbol y él quería y entonces yo en algún momento pues me levé, estaba ahí hablando como con otra señora, cuando giro mi cabeza y yo veo que los niños le quitaban la pelota y como que le hacían así y yo, Dios mío, no, 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 pero me voy a calmar. Entonces yo llegué y yo, ¿qué pasó, mi amor? No quieren jugar conmigo porque no puedo patear. Y yo, y yo, ven, amor, pues tampoco me voy a igualar con un niño, son niños. Lo que pasa es que te voy a explicar, David ve el mundo diferente, me tocó decirle, a veces no puede patear porque, pues no le dije autismo, porque tampoco son palabras como para decirle a un niño, pero le dije, pero trata es un poco penoso, le dije. Y entonces ya se acercó la mamá, ¿qué pasó? Como toda, yo le dije, no, es que le quiero explicar algo. Entonces él como que le dio penita y entonces ya se puso a jugar con el niño y le expliqué a la mamá, me dijo, ay, perdón, disculpe, es que no sabíamos que él era así, porque es que no se le ve. Que eso es lo que pasa con el autismo. Como son niveles, puede ser desde algo muy mínimo hasta, digamos, no verbales, porque es un espectro. Mi niño, digamos que está dentro de un nivel uno, puede ser muy funcional, pero hay cosas que dentro de su autismo son obviamente raras, que tú dices, ese niño es raro, pero lo que no sabes de pronto es que tiene autismo. Muchas personas, de hecho, tú las ves, yo en estos 12 años de experiencia ya puedo ver dentro de mi radar quién, Reconocer esa sí, puedo diferencia. reconocer desde lejos de mi experiencia como madre cuando un niño o hasta una persona tiene como un autismo, porque recordemos que el autismo no es una enfermedad, mi clavo, es una condición. Ujú. Entonces, eso no se quita como la gripa, ¿no? Que no, eso se le va a quitar. A mí me dijeron alguna vez, no, pero es que eso no le puede dar unas gotas. Eso no se le puede. En nuestra cultura latina, alguna vez escuché de una señora cuando fui a Colombia, no vea, eso llévelo de un señor
que él tiene unas ramas y él le hace unas, una serie de cosas Unos como un rezos estilo, y unos rezos, sí, sí, yo, ay, Dios, no, pero es que a mí me da cosa como que poner al niño en eso. No, Susi, tienes que creer. Mira que fue una niña y ya habla, porque es que hay algo aquí que él dice que hay en el cerebro. Pues yo no lo llevé, asústelo, asústelo y verá que, no, me imagino sí, las ah, no, a historias mí me con las que llegaron te han a, salido. me dijeron que si fue que él se me cayó o que si yo lo asusté. Me ha llegado a decir cosas tan crueles que yo que tomé, que si fue que yo de pronto no comía. Y yo, por Dios, ¿qué mamá quiere hacerle daño a su hijo? Ninguna, ¿no? Dios ¿Qué, mío, o pero sea, ¿quién quiere decir? es bueno que traigas este tema a colación, porque me parece un punto muy importante de entender, y no solo con lo que tú estás viviendo, con lo que está viviendo una persona que está conectada en este momento con nosotros, que va a ver este podcast después. ¿Qué te está mostrando esa situación terrible que estás viviendo en este momento? ¿Qué tienes que aprender de nuevo? En ese momento, Susi, vive el rechazo, tiene miedo a hablar, le da rabia lo que le hacen a su hijo, te rechazan por cosas que ni siquiera has hecho. Cuando miras eso hacia atrás y precisamente en los años más dolorosos, ¿cómo empieza Susi a llenarse de esa fortaleza y a decir, ¿saben qué? Eso de alguna forma, esto me está mostrando algo para que yo me fortalezca. ¿Cómo empiezas a fortalecerse? ¿Cómo empieza a fortalecerse Susi, a llenarse de ella otra vez, a perder ese miedo a hablar? Y todo fue también a proceso, en medio del proceso de tu hijo, como el silencio te empieza a dar vida, cómo pasa de ser un silencio que te carcome a ser un silencio que te da fuerza. Sí, mira, lo primero que yo sentí fue que quería gritar ayuda. O sea, no me siento bien, porque además de lidiar con el diagnóstico de mi hijo, de que pues no me estaba olvidando de mis sueños, de volver a hacer lo que me gusta, pues tenía que trabajar y entonces me sentía cansada porque pues yo amo lo que venía haciendo, que era cuidar a las personas mayores y di con una familia que para mí fueron unos ángeles. Dios sabe cómo hace sus cosas, porque donde yo, esta pareja de adultos mayores donde yo estaba, su hija era terapista del habla. Entonces, yo me acuerdo que al principio a mí no me querían dar las Terapias terapias de del niños. habla. Hubo un problema con el seguro, entonces ella me dijo, Susana, si tú quieres, yo como soy terapista y estoy en una universidad en Brooklyn, yo te las regalo. Y yo, ¿cómo, Jessica? Sí, no, pero qué pena. No, no te dé pena. Lleva al niño y es lo único que lo lleves en este horario que te voy a dar. Y yo empecé a accionar, empecé a llevar a mi niño a esas terapias. Después ya el seguro me las aprobó y entonces me volví como muy proactiva. Empecé a llevarlo a hacer tantas cosas porque lo más importante, mi Clau, es en esto del autismo, es que tú inmediatamente que veas las señales, vayas a buscarle ayuda a tu hijo. ¿Cómo? Con el pediatra. Si no te escucha el pediatra, busca una segunda opinión, pero lo importante no, como mamás, la responsabilidad es no quedarnos calladas, sino accionar. Y si tú estás pasando, porque también puede suceder, no podemos estar juzgando a las otras madres porque listo, yo me puse la camiseta, pero hay unas que no. ¿Por qué? Porque es que no es fácil, no todos procesamos estos tipos de noticias de la misma manera. De pronto hay gente que cuando le dicen tu hijo tiene autismo, no creen o simplemente dicen, "Ah, algún día hablará", que también es válido porque todos tomamos una noticia como esta de manera diferente, pero lo importante es pedir ayuda. En este caso, si están los dos padres y de pronto el padre cree que puede buscársela, porque mientras ayudas a tu pareja, a tu esposa o a tu pareja a que encuentre ayuda, yo volviendo otra vez al tema que te estaba contando, pedí por mi seguro una ayuda con la psicóloga. Y yo le dije, mira, porque tenemos ese estigma también, que el que va al psicólogo está Está loco. cucu, Y lo sí, que no pero sabe la gente es que las personas que tienen problemas mentales más delicados, crónicos, enfermedades mentales terribles, a las que les decimos esas personas están locas, que no deberíamos llamarlas así tampoco, pues esas personas realmente nunca buscan un psicólogo porque creen que no están haciendo nada mal. Entonces, es un síntoma de salud
buscar ayuda, porque cuando tú reconoces que necesitas ir al psicólogo, pues quiere decir el opuesto, que no estás loco porque estás siendo consciente de una realidad. Pero bueno, continúa. Bueno, esta chica, nunca la voy a olvidar, María, el nombre nunca se me olvida, ella es de la República Dominicana. Esta mujer me dio sopa y seco, pero de una buena manera. Ujú. Una gran profesional y me acuerdo que ella me dijo, no, mira, hay que luchar, hay que salir adelante, vamos a hacer una serie de ejercicios. Bueno, me dio toda su terapia y ya yo empecé a aceptar que obviamente el aquí y el ahora era ayudar a mi hijo y no el autismo. Ella me decía algo muy importante y es que a ti te pueden decir un diagnóstico de tu hijo, pero no te quedes con ese nombre, no te quedes con ese diagnóstico. Ahí viene el después. El antes, obvio, el diagnóstico, bueno, ya no tenías, me dice ella, ya no tienes ese hijo, pero ahora el que empieza lo vas a amar. ¿O qué vas a hacer con tu hijo? ¿Lo vas a regalar? Y yo le dije, no, es mi hijo. Dijo, es tuyo, ¿cierto? Dios te dio esa responsabilidad. Entonces, de ahora en adelante, a buscarle el potencial a David a lo máximo. Trátalo como si fuera tu hijo. Tú borra por ahora esa palabra, cancela la de tu mente, autismo, y empieza a no enfocarte en ella, sino en las habilidades de tu hijo. Pues esto me ha dicho y empecé a buscarle ayuda, las terapistas empezaron a venir, me dijo, tú no sabes también esto para qué, no busques el por qué, sino el para qué. ¿Para Y qué? sí, empecé a buscarle sentido a esto de mi vida y no a verme como la víctima, porque también a uno a veces se victimiza y se queda ahí. Entonces yo dije, no, vamos para adelante, empecé a buscar información y me di cuenta que como yo existían muchas mujeres que estaban viviendo ese diagnóstico, Divino. chicas, mujeres que ya tenían sus hijos adolescentes, imagínate, ya habían caminado más adelante que yo. Empecé a mirar en la escuela de David mujeres que se sentían solas, incomprendidas, porque les decían que estaban locas inventándose cosas que no eran. Tantas cosas, mujeres solas, madres solteras que tenían que trabajar 12 horas y dejar sus niños autistas con babysitters que no los comprendían, que a veces hasta lo escuché alguna vez de una que me dijo que lo Maltratan, ¿no? maltrataba. Ay, no, eso fue tan cruel. Entonces yo empecé, otra vez esa voz empezó como a decir, ¿qué pasa acá, Susi? O sea, tú que te expresas bien, que Dios te dio este talento, entonces vas a seguir callada, no vas a ayudar a esas mujeres. Y esa voz ya te había empezado a hablar y cuéntame, cuando estás pasando por este proceso, yo creo que tú también aprendiste consciente o inconscientemente de lo que vivías con tu hijo y no solo lo aplicabas para tu hijo, sino para ti, de el poder tan liberador que es apreciar la diferencia, entender que todos somos diferentes y que no hay un solo camino para hacer una sola cosa. Y que Susy Díaz no solo tenía que usar su voz para ser una locutora en una cabina de radio o para presentar un evento, sino que Susy Díaz tenía que usar su voz con esa dulzura para conectar con su hijo, para conectar otra vez con ella misma, para conectar con otras mujeres que la llenaron de esperanza, que la tranquilizaron y que a su vez tú las tranquilizabas. Pero cuéntame ese momento en el que tú ya siento, en este punto que me cuentas, abrazaste la diferencia y por mucho tiempo estuviste expuesta a nivel personal y con tu hijo al rechazo. Y en este momento Susy Díaz dice, yo abrazo esta vaina, somos diferentes y que se venga el mundo encima. Cambio, motor número uno, Susy se superactiva. Después, ¿cómo Susy abraza el miedo? Entonces ahí viene esta historia donde tú me contabas la historia de cómo surge tu proyecto, tu podcast, cómo empiezas a ayudar a mujeres. Cuando tú llegas a mi taller, tú me habías dicho que ya habías sentido algo, que por muchos años Dios te había mandado algo. ¿Qué te decía esa voz interna? ¿Qué sientes en el taller? ¿A quién conoces después? ¿Qué empieza a pasar? ¿Cómo el mundo empieza también a armar este rompecabezas para ayudarte con este propósito tan hermoso de abrazar la diferencia, de abrazar el silencio, de Yo, abrazar el rechazo, de abrazar el miedo y de ponerle una voz a todo eso? sí, mira, yo esto lo puedo decir, qué día venía pensando.
tomándome un café y yo dije, yo este proyecto lo veo como cuando usted se quiere tirar a la piscina y se hace así, y si se me tira o no me tira, llega alguien y ¡pin! Te da el empujón y te lanza a la piscina y ahí ya estás. Así yo siento que me pasó. Yo me acuerdo, yo le decía, pues en el mundo que yo conozco muchas chicas influencers, que por cierto por ahí está la hermosa Andrea Navarro Style, y también Consuelo, permítame saludar a los que están acá, Hola, la Andreina, yo gente también que la conozco, divina. Andreita es un amor, un ejemplo también de mujer. Yo, pues, en las personas que veía, yo le decía, ay, yo quiero hacer este proyecto, pero como que se quedan palabras. Tenía tantas información que no sabía cómo sacar mi voz del interior. Entonces yo un día pues le oraba siempre a Dios, Dios mío, pero yo cómo empiezo. Ay, no es que yo quiero hacer este podcast, pero es que yo no tengo todas las luces, las cámaras para accionar. ¿Qué hago? ¿O será que lo hago en mi casa? Cojo un lugar de mi casa. Bueno, yo tenía tantas cosas. Hay como una colcha de retazos que no sabía ni cómo ordenar. Cuando una vez me sales tú, bueno, que tenías tu taller y yo, me voy para donde Claudia al taller, saliendo, se ve como bonita, buena energía y bueno, que somos del mismo paisanas, somos Ujú. quindianas orgullosamente, entonces yo dije, bueno, me voy porque Claudia, pues tú sabes, tú tienes un recorrido muy bonito dentro de del periodismo y yo nos conocemos desde niñas casi, ¿no? Yo creo que la gente no sabe eso, yo qué día le estaba diciendo a una amiga eso, y yo, es que yo conozco a Claudia desde peladita. Sí, porque además tú eras mi competencia. Yo me Sí, sí. acuerdo que tú trabajabas en Caracol Radio, en el programa de Navidad de Caracol, y yo trabajaba en el programa de Navidad para niños, que se llamaba Voces de Navidad para RCN. Ujú. Y bueno, después continué con RCN toda mi carrera en Colombia, y tú fuiste Team Caracol Yo fui Radio, yo en fui Team Caracol, desde que me vine acá RCN y me Radio, casé. RCN Televisión. Pero bueno, así es la vida. Bueno, Hemos es que ¿para tenido. dónde más nos íbamos? Y no había como para dónde más. O sea, el que salía a Caracol se iba para RCN, el que salía a RCN se iba para Caracol. O bueno, ya no sé si ahora, bueno, yo hace mucho tiempo no veo mucho, no soy como actualizada de la radio quindiana, pero sé que han salido nuevas radios y todo eso. Pero Sí, recuerdo que después como que nos desconectamos y ya cuando volvimos, volvimos pero a la televisión local. sí, ¿Te sí, sí. acuerdas? Ah, es verdad, sí, porque yo estuve toda la carrera, yo también trabajé allá en la tele 5 años mientras estudiaba, tú también estabas Y yo conmigo. hacía las voces en off del noticiero y tú eras la periodista, Yo era la directora y presentadora. reportera y presentadora, yo hice de todo en ese canal. Me encanta, me encanta. Sí, Pero bueno, mira, polifacética. por cosas de la vida, me parece divino porque yo empiezo a hacer estos talleres. Y yo siento que Dios siempre lo pone a uno en el lugar en donde debe estar cuando tú de verdad abres tu corazón y le dejas todo a Él. Por eso es tan importante soltar como suelta la naturaleza, lo que decía antes. Nosotros creemos que estamos aislados de los procesos que se viven en la naturaleza y nosotros somos parte de. La naturaleza no reniega, se adapta todo el tiempo y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay que soltar y cogerle el flow al cambio que estemos viviendo. Puede ser el cambio más doloroso de la existencia, pero hay que soltar y dejárselo a Dios. Yo creo muchísimo en Dios, tú también, y siento que las cosas más lindas de mi vida han llegado cuando he soltado y le he dicho, ¿sabes qué, viejo? No entiendo esto, estoy perdidísima. Te entrego este dolor, muéstrame el camino. Por eso ustedes ven en mi perfil en Instagram que yo digo que le ayudo a mujeres a perder el miedo a hablar, Dios me guía, porque Él ha sido el que me ha mostrado este camino. Y cada que hablo con una mujer, cada que tengo la oportunidad de entrar a la vida de una mujer o de muchas mujeres en mis talleres, yo siento que es Dios el que está hablando a través de mí, que es el Espíritu Santo. Porque cuando yo hago estos talleres, por ejemplo, tú me habías dicho, Clau, yo creo que no voy a poder ir. Yo empiezo a mandar mensajes directos, a veces me dicen, quiero ir, pero no puedo. Y yo, ay, Susi, porfa, intenta ir, me encantaría verte. Y creo que tú estabas a punto de decirme, no puedo porque tengo que hacer mil cosas. Pero Dios te dijo, ¿qué te dijo Dios? Hay Ve, que activar. ve, ya, por favor, no saques excusas, sí, porque siempre nos llenamos de excusas. Uh -huh. Igual siempre va a haber el espacio para hacerlo y la idea es hacerlo.
cuando tú ya ves, ya fuiste, te llevaste algo, te retroalimentaste, te llevaste algo para tu vida y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces ahí empezó esa lucecita con Clau y yo dije, bueno, ¿qué sigue Pero acá? ¿qué ¿Qué sigue acá? sentiste? Porque es que me interesa mucho seguir haciendo esta conexión del silencio, o sea, del silencio, del miedo. ¿En el taller hubo algo que te conectó con ese silencio, con ese miedo que sentiste, que Así, escuchaste, así, que puedes compartir de tu claro, claro, experiencia? total. Mira, por ejemplo, yo recuerdo que tú hiciste un ejercicio, algo que yo he aprendido de, sí, algo que he aprendido es que no soy la misma de antes, esta es una nueva versión. Mira que yo fui a Colombia hace como 2 o 3 años y me dice un señor que me conocía justo del canal donde, a la cual, de la empresa donde pertenecimos, y él me hablaba, me hablaba, me hablaba. Yo hablaba, perdón, y él me miraba, y después me habló y me dice, ay, Susi, pero usted no es la misma carro loco que yo antes conocí, porque yo era así súper, no, no era ni antes. Yo le digo a mi esposo, tú no conociste ni la versión que yo era así toda. Aún tengo esa esencia que me río, que digo mis cositas, pero yo era así como que sin filtro. No sé si me conociste que siempre, siempre he sido acelerada, pero antes era como más. Y como que vine aquí, este bálsamo de la ciudad neoyorquina, esta selva de cemento me enseñó a ser más fuerte, a escucharme a mí misma y a decir que todo se puede si lo haces con intención, con propósito. Y ese día tú hiciste en el taller un ejercicio que me encantó, ¿no? Que encerramos los ojos y que encontráramos nuestra voz y que donde se hacía esa voz, ¿cierto? Que si la sentías en el abdomen, que si la sentías en el hombro, ¿dónde? Bueno, yo me acuerdo que yo la sentía acá y como un taco Una tensión terrible. aquí. Y yo era, ay, Dios mío, estaba como, uy, quiero gritar, quiero decir tantas cosas. Entonces, ahí, digamos que sembraste algo en mí y como para darle forma, porque tú puedes tener las ganas, tú puedes tener la idea, pero si no te redireccionan o no te dan como un camino a seguir, y de ahí pues ya empecé, después de ti, que eres una mujer muy admirable, pues empecé con tu historia tan hermosa que nos contaste ese día, empecé a conocer otras mujeres también que me llevaron a este camino. Entonces estoy Qué hermoso. contenta por eso. Qué hermoso, qué hermoso. A mí eso me llena el corazón, pero yo digo que todos son diosidencias. Y lo que más me gusta de estas historias, cuando alguien me dice, Clau, gracias, entonces digo, mira, hay que darle las gracias a Dios, hay que darle las gracias al Espíritu Santo, que primero nos conecta, nos pone en este camino. Y segundo, es hermoso ver lo que pasa después, cómo empiezan a llegar personas a tu vida, cómo se empiezan a abrir oportunidades solo porque haces algo tan simple y tan grande a la vez. Algo tan simple y No, tan y que tú grande. vas y tú crees que De es que tener tú no cinco necesitas. minutos de conectarte con tu voz, de entender. No, de- y que tú crees que no lo necesitas, que no es para ti, porque yo llegué, yo me acuerdo de yo dije, está interesante lo que dice Clau, pero como que no pensé como que mi voz estaba silenciada del todo, yo sabía que estaba haciendo algo que no estaba correcto, que debería tomar ya las Ese es el riendas. ego, ese es el ego. Ese es el ego, sí. Entonces Que yo yo, decía, no, mi pero ego de si yo verdad, yo creo hablo, que por eso no quería decir. sí, yo era, pero si yo hablo, y entonces, claro, yo era, no, pues si yo hablo, es como eso, o siempre buscas excusas porque lo que te decía que hablábamos antes del en vivo, que uno empieza más que todo a sacar excusas es porque uno como no ve cosas tangibles, ay, pues que a ver, ¿qué está ofreciendo Claudia o qué está ofreciendo esta señora en este curso? Ay, no, pues si no es que yo veo la tacita, que me dan el kit, que me dan eso, entonces como que no, No ¿para hay. qué? Como que piensas como que pierdes la plata, honestamente. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué? Pero aquí les quiero dar este consejo. Miren, cuando ustedes vean una persona, así como estilo Clau, personas que realmente, que algo que también aprendí de una amiga muy querida es que tú tienes que dar ejemplo. Cuando tú ves que esa persona te da ejemplo, que ha hecho cosas admirables, desde la admiración, que también tú me decías esa palabra hoy, si tú admiras a esa persona, ahí tú le apuestas. Porque si yo voy a hablar, pero mi vida está vuelta a un caos, o yo voy a hacer un curso y me ven que no sé hacer eso, que realmente voy a dar una mentoría, pero la voy a dar
cuando no me ha pasado nada o cuando mi vida es perfecta o que ni siquiera tengo como una biografía. Es que yo digo que, o sea, muéstrame con hechos quién eres para yo Ujú, creer en ti. O ujú. sea, tú causas admiración en mí. Entonces, yo siempre a Clau, y no es por lambonear, le he admirado. Ay, por ahí, de verdad. Hay Yo muchas mujeres las cuales admiro que también. me da como se dice, la tranquilidad y la confianza de que puedo ir a un taller de esa persona porque sé que me voy a retroalimentar. ¿Sí? Ujú, Pero si yo veo en ti y en tus redes que tú eres una persona frívola, que eres una persona que no me aporta cero, pues dime cómo voy a creer en ti. ujú, Entonces yo por ti he visto todo tu proceso desde niñas, obviamente que eres una mujer estudiada, que también es una mujer espiritual, porque ahora en esta nueva versión mía he querido prestarle más atención a la parte espiritual, porque ujú, todos los días, mi Clau, y tú lo sabes, nos volvemos más superficiales por las redes sociales. Entonces queremos seguir los estereotipos de fulanita de tal, de la influencer, de esa, y porque no se muestran obviamente reales. Entonces, eso no es real. La espiritualidad es algo muy hermoso en nosotros y ujú. no lo digo solamente por Dios, por lo que las personas que nos están viendo en este en vivo crean. Tú puedes creer en la energía, en ese ser, pero lo En lo que importante, sea en lo punto que com, pero sea, creen algo cree en algo y haz el bien. y hacer Es, bien, es todo exacto. lo que yo pienso. Entonces ahora quiero esa nueva versión en mí. Te agradezco también por poner esa semillita. Y ya poco a poco, pues le he ido dando forma a este proyecto que se llama Voces Azules, para que me sigan. Cuéntanos, esta es la parte más linda de la entrevista. O sea, a mí siempre me Sí. encanta entender el detrás de cámaras de todas las personas que pasan por LibrePress y de todas las personas que pasan por mi vida, porque soy una curiosa, me encanta cuando conozco a alguien, no me importa cuánta plata tenga en su cuenta de banco, lo único que quiero saber es qué hay detrás de la cuenta de banco, detrás de donde vive, detrás de los vestidos que se pone, Claro. detrás de lo que habla. Ya entendimos tu detrás de cámara, que es hermosísimo también. Es como Susi abraza su silencio, el rechazo de la sociedad, no solo a ella misma, sino a su hijo. Cómo abraza una condición que no solo le muestra ese silencio, sino que le trae el rechazo y después le hace entender que la forma de entenderlo era normalizar algo que somos todos desde que nacemos. Somos diferentes. Total. Cuando tú abrazas todo eso, también empiezas a hacer algo que me parece que es la misión más importante que tenemos los seres humanos, que es ser nosotros mismos. Nosotros vinimos, siempre nos han contado, hay que ser leales, hay que ser responsables, hay que ser buenos ciudadanos, hay que ser, hay que ser, hay que ser. Sí, hay que ser tú mismo. Vinimos a ser nosotros mismos. Vinimos a ser leales a nosotros mismos. Vinimos a darnos todo eso que le pedimos al mundo. A eso vinimos. Y tú lo has hecho muy bien. Te felicito. Gracias. Estoy muy orgullosa. Hay una parte muy Ah, linda de tu historia que quiero recalcar. Y quiero mezclarla con el comienzo de esta entrevista en donde hablamos de cómo como latinos nos cuesta tanto entender todos estos cambios de estatus, de profesión, como yo que trabajaba en la televisión, ahora trabajé en un restaurante, como yo que trabajaba en la radio, entonces tuve que trabajar cuidando ancianos, como yo le estoy limpiando las nalgas a una viejita y untándome de popó. ujú. Esa mujer terapeuta que fue la única que te vio en ese proceso burocrático terrible, donde estabas asustada, en donde no sabías qué hacer con tu hijo, en donde sentías que nadie te ayudaba, que nadie te escuchaba. Ese ángel llegó a través de ese trabajo en donde cuidabas a esos ancianos, en donde tal vez tu voz, tu ego muchas veces te dijo, ¿qué haces aquí? Gracias a ese trabajo llegó esa mujer hermosa a iluminar la vida tuya, la de tu hijo, la de tu familia. Y yo quiero hacerles invitación a todas las personas que nos van a escuchar en este podcast, que están conectadas, aprecien cada cosa que tengan. No denigren ningún trabajo porque eso hace parte de nuestras vidas, hace parte de nuestra historia. Algo te va a traer de lindo ese trabajo, algo y mucho como lo que tú cuentas. Y eso a mí me parece hermosísimo que le pongamos así una línea subrayada con color rosado, que es el color del amor,
Gracias por compartir también esa parte de tu historia. Y ahora cuéntame, ¿cómo cuando abrazas esto, cuando eres esta versión divina de ti misma que además empieza a llenar de Dios, empiezas a creer en ti? Me imagino que empiezas también a hacer más trabajos con tu voz, a presentar más eventos, pero ¿cómo viene ahorita esta idea después del taller? ¿Cómo se empiezan a dar otras cosas, a conocer a otras personas? ¿Cómo viene la idea? Y cuéntanos cómo se llama tu proyecto, qué es lo que quieres hacer con tu proyecto. Grita sobre tu proyecto para que muchas personas que tienen tu historia se conecten, te ayuden y que sigas con tu propósito y llegues muy lejos para ayudar con esos silencios incómodos que tienen muchas madres que tienen a sus hijos con estos mismos retos que tú ya pasaste y que las puedes ayudar a transitar con esa voz hermosa que Dios te ha dado para tranquilizar. Amén. Gracias, gracias, mi Clau, por esas palabras. Bueno, en ese, digamos que todo fue tan rápido. Yo Ajá. empecé este año y dije, este año tengo que empezar a hacer mi proyecto de voces azules. Bueno, yo tenía algunos nombres, me decidí por este. Pero en el camino, después Canta. de escuchar a Clau, todo esto, yo dije, bueno, voy a lanzarla en el mes de abril, porque recordemos que abril es el mes de la concientización del autismo. Y el Tenía taller fue pensado, en febrero. Es que Dios te puso a trabajar así, ¿eh? Yo no te me escucho. dijo, no hay tiempo porque yo siempre postergaba. Me encantaba estar procrastinando y postergando. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago acá? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo decía, bueno, tengo algún material, pero no, este no, sí, no, 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 sí. Hasta que una vez yo estaba haciendo algo para el Festival Colombiano, que ellos también me han dado mucho apoyo. ¿Y cómo te parece que Martica, que la amo con todo mi corazón, Marta Ramírez, ella me dice, Susi, y yo no sabía que tú eras autista, porque es que a veces la gente no sabe mucho de ti. Te ven que hacen tus trabajos, que tú trabajas, haces el voiceover, estás presentando, bla, 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 pero como que no estoy como diciendo, mira, es que me dijo, pero nos sentamos como que a hablar. Siempre ella y yo nos veíamos y nos sentamos y me dice, mi Susi, yo quiero hablarte de algo. Algo le nació a ella con el corazón. Y dijo, sí, mi Susi, ¿tú por qué no organizas tu perfil? Primero fue lo que me dijo. Y yo, sí, pues explícame. Bueno, ella me explicó, me dio su mentoría para organizar mi perfil personal. Pero un día le dije, Martica, yo quisiera saber sobre lo de, yo puedo sacar otra cuenta, pero entonces era algo como técnico de Instagram, que ella sabe mucho y me dice, mi Susi, y lo del autismo, ¿por qué no hacemos una entrevista? Porque ella tiene su proyecto y yo le dije, pues de una. A raíz de esa entrevista también empezó todo. O sea, nunca pensé que Martica me iba a decir, porque ella es una mujer muy ocupada. Me dijo, no, te voy a entrevistar y voy a sacar tiempo. O sea, yo me quedé como en shock. Y yo, ay, Martica, va. Bueno, sí, lo hicimos. Me dijo, para apoyar el autismo. Yo no sabía que tu hijo era autista. Entonces, mira, si no hablas, ¿cómo la gente va a entender qué hay dentro de ti? Si no dices, mira esto. O sea, también Dios me dijo, listo, quieres hacer esto, pero no tocas puertas. No dices, porque también dentro de mí yo sentía como exponer a mi hijo, pensaba era en eso como en la parte privada, pero yo dije, no es exponer, es ayudar. O sea, Exacto. ¿qué pasa, Susana? ¿Qué pasa con Empezaste esto? a compartir tu vulnerabilidad, que es Exacto, lo exacto, más me sentía difícil. vulnerable y a veces uno piensa que el ser vulnerable es como que, también pensaba como que me iban a juzgar, ay, qué pesar, sentía como, también no quería poner como a mi hijo en eso, hasta que no, yo le dije a Dios, Dios mío, ¿qué quieres con esto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo sé que tú pusiste este sentir y han venido una serie de cosas que han pasado desde Sí, que sí, te conocí, así, así. Cuando, bueno, la siguiente de ti fue Marta, y es ahí donde yo digo, las mujeres empoderamos a otras mujeres. mujeres. Total. Entonces a veces nos tiramos tan duro las mujeres que sentimos envidia, sentimos rabia porque a otra le va bien, o sea, en vez de decir, uy, qué bacano, esa vieja me inspira, o sea, desde la inspiración, desde la admiración, no, siempre estamos bregándonos como a dar duro. Un ejemplo, si una persona tiene un emprendimiento, ah, esa vieja ya sacó esa, nunca lo miramos desde, mira, apoyémosla, está haciendo este evento, lanzó su proyecto, su emprendimiento, hay que apoyarla, siempre estamos como dándonos duro, entonces mira, esto es... como el Pues yo creo ejemplo que vivo. es que a mi taller, porque tú misma lo dijiste, tú creías que no lo necesitabas. Sí, yo creía que no lo Por necesitaba. apoyarme, creo yo, ¿no? Fue como, voy a ir a apoyar a Sí, Clau sí, porque sí, yo no necesito ese esa es taller. la verdad, por apoyarte. No, no, porque ¿para qué me va a poner a decir, ay, no, no,
para que me diga, ay, esa Susana ahí tan perfecta. No, yo vea, apoyemos a Clau, vamos a ver qué es esto y mirar algo para mí. Es que muchas veces hablamos de que no necesitamos, pero el que dice que no necesita es el que más El que más necesita. necesita, el que más necesita. Y es lindo que traigas eso porque la forma en la que yo aprendí a escuchar mi voz y a entender que también necesitaba sanar y necesitaba buscar ayuda, pues fue muy dura, fue muy difícil, fue a través de 5 años porque precisamente si no hubiese pasado por los retos que tuve que pasar a nivel personal, pues yo no hubiese entendido que yo tenía miedo a hablar, porque es que el ego a ti no te deja. Entonces, miedo a hablar, yo, pero si soy maestra de ceremonias para eventos de UNICEF, de un banco internacional, si a mí no me da miedo hablarle a nadie, si he sido presentadora de televisión, miedo a hablar yo, sí, tenía un miedo a hablar terrible en una corte que todo el mundo me mandaba a callar porque yo sentía que si hablaba y si decía mi verdad iba a perder a mis hijos, que era lo más preciado que yo tenía. Tuve un miedo a hablar terrible por años en una relación abusiva y después cuando trataba de expresarme, me expresaba de las peores maneras, de todo el silencio que me guardaba. Tuve miedo a hablar cuando estaba chiquita, tuve miedo a hablar de ver las cosas que muchas veces vi en mi infancia, en mi adolescencia. Hay tantas formas de sentir miedo que también quiero aprovechar esto para hacerle una invitación a la gente que se salga nuevamente de todos esos esquemas, porque tú misma estás expresando, tú creías que tú no tenías miedo a hablar hasta que llegaste al taller. Después, yo por muchos años creí que no tenía miedo a hablar, hasta que Dios me pone a mí en una y mil situaciones, hasta en un trabajo que, como el que tú cuentas, tú tuviste que ayudar a cuidar ancianitos y nunca te lo imaginaste. Yo tuve que trabajar en un restaurante y a mí me daba miedo hablarle a mi jefe. Y mi jefe era hermoso, pero era un trabajo en inglés en el que yo por primera vez hablaba en un nivel corporativo, además súper high-end. Y a mí me daba miedo hablar porque además necesitaba mucho ese trabajo. Y yo decía, es que si hablo, se van a dar cuenta que mi inglés está mal y me van a echar. Y yo necesitaba ese trabajo, yo necesitaba esa plata. Y si no es por esa mujer que llega en ese momento, que es lo que cuento en esa historia de Instagram, que me dice, usted, una periodista y tiene miedo a hablar, me hizo sentir súper mal porque me lo dijo delante de todo el mundo. Pero cómo esas personas macabras tienen un para qué en tu vida. Es como lo que tú contabas de estas situaciones en donde sentías que trataban mal a tu hijo, que lo incomprendían, los comentarios de la señora que te dijo, pero es que usted que se tomó, que su hijo salió autista. Yo creo que todas esas personas que creemos que vienen a hacernos mal también vienen a mostrarnos algo que necesitamos entender de nosotros. Y pues estoy muy orgullosa que hayas tomado esa decisión de irme a apoyar y siempre vivo súper agradecida de, no solo fuiste a apoyarme, te movió algo muy lindo de voy a apoyar a Claudia en su primer taller, pero después la recompensa te la dio Dios por tener ese corazón tan hermoso, de decir, no sabía que tenía miedo a hablar y gracias a esa conexión con tu voz interna le metes la ficha a este propósito tan hermoso y encuentras un para qué de por qué tu voz está callada y ahora necesitas llevar esa voz a otras mamás que tienen a sus hijos con autismo. Así que te Sí, felicito muchísimo. Ya no gracias. sabes la alegría que me da. Ah, mi Clau, tan hermosa como siempre, tú con ese corazón y gracias que nos puedes prestar a Voces Azules oportunidad, este espacio para decirles que estamos en Instagram, vocesazules.oficial. Ahí ustedes pueden ver el contenido sobre autismo y en un futuro no solamente de autismo, también darle el espacio a otras condiciones para que puedan la gente saber, porque es que estamos mal informados y todos los días hay personas que no saben qué es el autismo. De hecho, yo ni sabía. Cuando me llegó a mi vida fue que yo empecé yo alguna vez escuchaba, él es autista, pero yo decía, ¿el autista qué será? No hablan, no oyen, cómo se comportan, ¿cierto? O sea, sobre ese tema hay todavía una desinformación tenaz, porque se cree que los autistas no sienten, se cree que los autistas no te abrazan, que ellos el contacto, digamos, físico no lo soportan. Y la verdad es que no, el autismo es una serie de un espectro, como te decía yo, tan inmenso que puede que un niño que tiene la habilidad de leer
ni siquiera te haga matemática. Por ejemplo, mi hijo, él está escolarizado, pues él va a la escuela normal dentro de una clase especial y David, matemática cero, o sea, David tiene las matemáticas de un niño de tercer grado de primaria, Ujú. pero mi niño hace unos dibujos y mi hijo retiene una información que una computadora se le quedó en palotes. Él te puede decir a ti, porque ellos como crean como una especie de fascinación por un tema en especial, entonces ellos siempre te van a decir todo. Ellos son para mí son una enciclopedia. Mi hijo te puede decir a ti sobre todos los buildings de Nueva York. Él te puede decir el Empire State Building, cuándo fue creado, por qué fue creado, quién regaló la Estatua de la Libertad. O sea, yo digo, y le encantan esos libros y ha creado una obsesión por eso, porque Qué los belleza. autistas tienen obsesiones. Ellos pueden ser muy grandes en cierto tema y lo pueden dominar fuertemente, pero no se pueden amarrar los zapatos. ¿Ves? Mm. Lo un poco ilógico y controversial que puede ser la vida de un autista, o puede que el autista sienta, porque creo que están estigmatizados de que no sienten, pero ellos sienten como Y lo tú, como expresan de yo. maneras diferentes. Exactamente, puede que ellos no te abracen y sean así súper, mamá, pero mi hijo simplemente a veces me hace una carta, no quiere hablar y me dice, o Ay, me qué hace, o me hermosura. hace. Ujú. Yo recuerdo que cuando él tenía 5 años, recuerdo como si fuera ayer, porque mi hijo no hablaba, no hablaba. Y esto también lo dejo aquí, porque sé que va a quedar guardado este en vivo. Como mamá, si estás pasando por ese momento del diagnóstico y te preguntas, ¿mi hijo va a hablar? Porque eso fue para mí los primeros 4 años de mi vida. Yo dije, mi hijo no va a hablar. Y como me lo habían dicho, como que me lo metí, pero me entregué tanto a la parte espiritual, me arrodillé, le dije a Dios, ¿qué pasa acá, Señor? O sea, me estás enseñando algo, yo que soy una mujer que habla, que estoy ahí con el micrófono, que me gusta esto, y mi hijo no habla, ¿qué me estás enseñando? Y de repente me acuerdo cuando él dio la primera palabra y que empezó a construir oraciones. Para mí, yo lloré ese día, porque para las mamás autistas, algo pequeño es algo muy grande, es un avance que te digan mamá, por ejemplo, que algo que tú ya con tu hijo das por sentado que te va a decir papá y te va a decir mamá, pero con un niño con autismo que tiene un retraso del habla y de repente llegar y decirte mamá, tú como que, ay Dios mío, te sientes como que diste un paso de aquí a la luna. Qué Entonces, hermosa. eh, Voces Azules, la idea es educar, crear conciencia y también contar historias de reales, de gente real que vive con el autismo y que no sabemos, mi Clau, pero todos los días alguien me cuenta a mí de que conoce a alguien que tiene su hijo, que ya le dieron el diagnóstico, que no habla, que no mira a los ojos, porque esas otras cosas también, que los niños con autismo, de pronto alguien en la casa no sabe si su hijo tiene autismo y es porque ellos a veces no se les presenta, o sea, por lo general siempre en la primera etapa de la vida se ve, más o menos hasta los 2 años, pero hay algunos que como es muy, muy leve, que es el Asperger, que son niños realmente casi imperceptible el autismo, de pronto tienen problemas, es más que todo en la sociabilidad, no tanto en aprender. Tú los ves normal, te miran a los ojos, todo, pero son niños que son como aislados. También ese es un tipo de autismo. Entonces, la idea es, primero que todo, yo no soy profesional, pero el consejo que les doy como mamá es que si tú sientes, porque uno sabe como mamá cuando algo no está bien, Ujú. es que lo lleves a un profesional, busques ayuda. Está, como te digo, los profesionales como el pediatra. Si no, ve a un neuropediatra. Si en el neuropediatra no, pues ve a la escuela, habla con el psicólogo de la escuela, que estoy segura que cualquier persona lo va a ver, porque te va a ayudar. A Y ver. también dentro de las escuelas hay programas para los niños con autismo. Entonces, yo estoy segura que hay gente que pronto no acepta este diagnóstico porque no es fácil. Yo te voy a decir, mi clown, no es fácil la incomprensión, el rechazo, el vivir el día a día de que tú no sabes qué va a pasar con tu hijo más adelante. Por ejemplo, ese es mi miedo. Yo digo, ahora él está dentro de una clase especial que son 8 niños, él está en 6.º grado, pero aquí lo bueno de este país es que él está incluido en una escuela normal. Entonces, cuando Ajá, salen sí. al recreo, al descanso, me encanta eso, ellos pueden estar como socializando con los otros niños en la cafetería y yo también lo tengo a él, digamos, en extra curricular, que puede ir al after school. Eso sí, estoy
chequeándolo y entonces él tiene estoy ahí, el IP y todo. Y ahí vamos, y no, animar a las mamás, que Amén. vamos para adelante, sacar el Que potencial de Dios te nuestros hijos. bendiga. Que Dios Total, te total. bendiga. Yo sé que ese proyecto de Voces Azules oficial Amén, está amén, amén. más que bendecido. Todo mi apoyo, lo que necesites. Yo creo que Ay, todas las gracias, personas mi que nos Clau. escuchan, que sienten que esto resuena con ellas o que resuenan con sus familiares o con alguien que conocen. No duden en unirse a Voces Azules Oficial, porque Susi tiene mucho, mucho, Claro. mucho, mucho por compartir desde su Y historia. no sientan pena en preguntarme. Mira, yo he tenido ya gente que escribe por el DM, ay, mira, es que creemos que nuestro hijo tiene esto, ¿qué podría yo hacer? Y basada en mi experiencia, yo lo hago con todo el corazón. O sea, les escribo y les digo, mira, esto, ta. Y también yo pienso que estos medios y esto, lo que es el social media, te ayuda mucho porque yo me acuerdo cuando yo estaba con mi niño, había una página en Facebook de unas chicas, de unas mujeres, eran poquitas, eran como 200 miembros. Me acuerdo que yo empecé a buscar cómo puedo ayudar a mi hijo a hablar. Y una de ellas, un canal de YouTube, te daba como los pasos y a mi hijo le ayudó muchísimo. Entonces, mira, tú no sabes a quién tú puedas ayudar a través, por ejemplo, ellas me ayudaron. Y mira, tú no sabes. De pronto tú eres una Dios voz. divino, nos pone con las personas correctas. Celebro muchísimo que estés en este camino. Siento que uno de los más hermosos de tu vida, aunque al final todos nuestros caminos son hermosos, con dolor o sin dolor, todos nuestros caminos vienen a enseñarnos algo, pero definitivamente vinimos a ser nuestra mejor versión, a ser leales a lo que somos, a apreciar nuestra propia diferencia, a apreciar la forma, los talentos que Dios nos dio y tú los estás usando todos, estás amando lo que eres en este momento de tu vida, así que siento que tienes lo mejor por dar y sabes que quiero darle muchas gracias a ese silencio, quiero darle muchas gracias a esa persona, a ese locutor que algún día te dijo que te parecías una india. Quiero darle muchas gracias a las personas que te hicieron sentir mal, a las personas que te hicieron sentir mal con tu hijo, a todas esas situaciones de tu vida en las que te sentiste chiquita, porque gracias a eso abrazaste ese silencio, abrazaste ese miedo y te diste cuenta que ese miedo tenía para mostrarte tu fortaleza más grande y que ese silencio tenía para mostrarte tu voz más poderosa. Y hoy le doy muchas gracias a Dios por poder permitirnos disfrutar de tu luz, de tu propósito, de tu historia de vida, de tener esta oportunidad de poderte escuchar y saber que tienes tantas vidas por impactar de ahí para adelante con tu voz, con esa voz que Dios te dio y que bueno, ya no estás en una cabina de radio, puede que algún día regreses, puede que no, no la necesitas, porque impactas vidas en cada esquina por la que pasas. Amén, Desde la amén. esquina de Instagram hasta la esquina de Facebook, hasta la esquina de tu casa, a la tienda donde vas, al consultorio médico. Quiero que las personas se queden con tu mensaje de vida, con tu historia, y que entiendan que no vinimos a este mundo a una sola cosa, y que si tienes un talento lo puedes usar de una y mil formas, porque Dios nos dio la flexibilidad que tiene la naturaleza, porque somos parte de eso y que con esa misma flexibilidad tenemos que aprender a renacer, a abrazar y a regenerarlos. Muchas gracias por este espacio, gracias por Gracias. acompañarnos. Te quiero, te Lo adoro, mismo, Susi. mi Soy Clau. la fan número uno de Voces Azules. Me ¡Grita! encanta, me encanta. Gracias, mi Clau, por esta oportunidad en Libre Express, tu podcast, y decirles a las mamás, a las familias que me están viendo, que Dios da hijos especiales a padres especiales. Tú tienes una Exacto, misión, tú que me estás viendo del otro lado, es una misión. Dios te dio ese hijo, ese ángel maravilloso, ese hijito diferente que llegó a tu vida a ser un maestro
y vamos adelante a sacar nuestros hijos, a crear conciencia por el autismo. No es Susy Díaz, somos una comunidad. Yo quiero hacer una comunidad, mi Clau, que las mujeres se sientan comprendidas, que los niños con autismo tengan un lugar, un nombre, un apellido. Somos autistas, sí, somos diferentes, pero no somos personas que vamos a ser excluidas para nada. Hay que Yo creo que los crecer. niños con autismo precisamente vienen a enseñarnos a las personas que creemos que somos normales, porque al fin, ¿qué es la normalidad? Si todos somos unos anormales, vienen a enseñarnos el poder de la diferencia. Así que espero que muchas mujeres Y se la sumen. tenemos que también aceptar, empezar a ser empáticos, Sí, a aceptar la diferencia. Vemos el mundo, ellos ven el mundo diferente a nosotros, no nosotros traer a los niños a nuestro mundo, sino nosotros adentrarnos a ese mundo azul y con respeto, con mucho respeto y con mucha concientización, hay que amarlos y hay que quererlos y aceptarlos, porque ya están en nuestro mundo y todos los días más diagnósticos más de autismo van diagnósticos. a llegar. Entonces, Sí, hay que no. aprender a quererlos, amarlos y a incluirlos. La inclusión es muy importante también, mi Clau. La Besitos, inclusión. Hoy gracias. celebro, pero antes de salirnos, quiero hacer la celebración por esta voz que se liberó. Hay que darle gracias a ¡Bravo! Dios por ese taller que me permitió hacer en febrero, en donde tú encontraste tu voz. Yo hago un sonido que es el sonido de la selva. Me encanta, mi Clau. Gracias. Gracias, Mi no te la Clau. tengas que llevar. Amén, Me amén, que así encanta sea. saber que encontraste un propósito hermoso y que tú puedas seguir ayudando a otras Oh, mujeres. claro que sí. Ese es nuestro propósito. Mi propósito es ayudar a mujeres a entender que tienen miedo a hablar, que tienen que desbloquear su voz interna para poder o encontrar su propósito o andar por el mundo con más seguridad y más confianza. Y me parece hermosísimo que cuando una voz se libera, miles de voces se liberan, que es lo que tú también estás empezando a Claro hacer que sí. para empoderar a otras mujeres, a otros padres de familia, a otros niños, al mundo a través de apreciar la diferencia. Que Dios te bendiga. Gracias Amén, por este espacio. gracias, Chao. gracias, abrazos, chao, Chao. chao.